En la parte anterior de este video lo que vimos fue más o menos el circuito que vamos a estar utilizando, que va a ser, bueno, más o menos esto, con algunas pequeñas modificaciones. Y antes de pasar a la parte práctica, donde vamos a ver cómo está funcionando y algunos pequeños inconvenientes que tiene, quería tratar de hacer una pequeña mención acerca del funcionamiento de todas estas fuentes que son de CDC. En este caso en particular, bueno, tenemos este LM2596, pero se puede hacer con transistores, osciladores y inductores y capacitores. Porque bueno, quiero, si alguno no lo sabe, contarle básicamente cuáles son las ventajas de estas fuentes de CDC o conmutadas o switching con respecto a las fuentes lineales convencionales. Y voy a dar solo un ejemplo, trataré de hacerlo lo más básico posible, lo más simple para que puedan entenderlo y no cometer ningún error. Espero, si cometo alguno, déjenme en los comentarios, trataré de solucionarlo. Bien, en principio las fuentes lineales, por ejemplo, vamos a utilizar esta. Supongan que quiero alimentar una carga, cualquiera sea, con unos 5 volts, lo que sea, un PIC, bueno, lo que sea, que consuma 1 ampere, ¿no? Que requiera 1 ampere de corriente. Supongan que quiero utilizar, entonces, para ese motivo, el 7805, que es muy práctico, muy útil, se utiliza mucho, donde tiene una entrada, una pata que va a masa y una salida. Se dibuja de esta forma, vamos a tener nuestros 10 volts de entrada, nuestros 5 volts de la salida y, bueno, 1 ampere que van a estar circulando por nuestra carga y por el regulador propiamente dicho. Quizás 1 ampere sea demasiado, pero bueno, no importa, es solo un ejemplo teórico. El problema acá es la potencia que tiene que disipar este componente y el disipador que le vamos a tener que poner para no calentarlo demasiado. ¿Por qué? Porque vamos a tener que en el regulador van a caer 10 volts de entrada menos los 5, o sea 5 volts va a haber entre la entrada y la salida. Si lo multiplico por la corriente que va a circular, tenemos una potencia de 5 watts. Es un número bastante elevado y sobre todo teniendo en cuenta que en la carga también tenemos estos 5 watts. Entonces es una fuente que tendría muy poca eficiencia, solo la mitad de la potencia la estamos usando en nuestra carga y la otra mitad la estamos disipando en forma de calor. Cuanto más cerca de la tensión de salida vamos a estar, mejor va a ser la eficiencia de estos circuitos. Pero bueno, si queremos hacer una fuente variable, quizás acá tendríamos que tener, no sé, 35 volts y a la salida, quién sabe, lo que necesitemos. Así que quizás de esta forma no es la mejor. De todos modos, yo mi fuente de escuela que tengo funciona de esta forma, nada más que no con un regulador integrado como este, sino con unos transistores, creo que son 3055, 2N3055, son unos brutos, después se los voy a mostrar, y un disipador así, terrible. Pero bueno, la idea es tratar de hacer algo un poco más eficiente y las fuentes conmutadas son ideales para eso. Bueno, tengamos en cuenta una fuente conmutada. En principio, vamos a dar este ejemplo bien básico. Supongamos, como en el anterior, que tenemos 10 volts de entrada y nosotros queremos en nuestra carga estos 5 volts. Bueno, en las fuentes conmutadas va a haber un transistor que va a efectuar esta especie de conmutación. Yo acá lo dibujé como una llave simplemente. Supongan que esta llave es controlada por una onda cuadrada con una frecuencia X, pero con un ciclo de actividad de 50%. Es decir, que el 50% de esta llave está cerrada, el 50% del tiempo está abierta. A la salida de nuestro circuito, lo que tendríamos sería esta señal, donde un periodo, la salida tengo los 10 volts y al periodo siguiente no tengo nada. Entonces podríamos decir de alguna forma que en realidad la tensión promedio de esta señal es exactamente los 5 volts que yo estoy necesitando para mi carga. Está claro que no voy a poder alimentar cualquier circuito electrónico con este tipo de señal, porque hay muchos que no funcionarían bien. Pero si es una carga resistiva, si es una lámpara, si es algo a filamento, probablemente funcione bien. Teniendo en cuenta qué frecuencia vamos a estar conmutando, puede funcionar perfectamente. Ahora, si lo que nosotros queremos es alimentar algún circuito electrónico, lo más probable es que con esto no funcione correctamente. Así que lo que se hace es simplemente agregar un inductor, un capacitor, o sea, un filtro LC,
Y acá se le pone un diodo Schottky que también va a actuar como si fuese otra llave. Así, acá lo tengo dibujado también. Bueno, lo bueno de esto es que la eficiencia es muy buena, en caso teórico es el 100%. ¿Por qué? Porque nuestra llave está abierta, es decir, que cae toda la tensión de la fuente, digamos, pero no tenemos circulación de corriente, o sea que la potencia es cero. Y en el otro caso, cuando está cerrada, tenemos toda la corriente, pero no tenemos tensión, con lo cual también la potencia disipada es cero. Estos circuitos pierden potencia en, bueno, las pérdidas del transistor de conmutación, que depende de la frecuencia pueden llegar a ser importantes. El diodo, que tiene que ser un diodo Schottky porque tiene que ser un diodo rápido y de baja tensión para evitar mayores pérdidas. Y en la resistencia, digamos, equivalente del inductor. Esas son básicamente donde vamos a estar perdiendo nuestra potencia, pero probablemente llegue tranquilamente a los al 70% de eficiencia. Comparación con esto es mucho mejor. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo cómo sería. Supongan que la llave se cierra, vamos a tener una corriente que circula en este sentido a través del inductor y va a circular hacia la carga, ¿no? Ahí tenemos. Y en el otro periodo, es decir, cuando la llave esté abierta, vamos a tener una circulación de corriente en este sentido, como por acá no puede venir. Acá se genera una tensión inversa en el inductor. Esto es muy complicado de explicar, pero de alguna forma el inductor puede, también como el capacitor, son una especie de, pueden almacenar energía para después liberarla, y eso es lo que hace. Bueno, genera una tensión inversa, con lo cual vamos a tener, nos va a empezar a conducir este diodo y vamos a tener un sentido de corriente así a través de nuestra carga. Entonces la tensión de salida ya va a ser no tanto 10 y 5, sino que va a quedar en un valor intermedio que va a poder ser algo así, ¿no? Bueno, este ruido rizado que se pueda producir en nuestra salida depende de los valores que utilicemos de capacitores. Es más, en algunos casos se puede agregar otra etapa más con otro inductor y otro capacitor. Después probablemente lo probemos. Así que básicamente este es el funcionamiento de las fuentes conmutadas y la gran ventaja que tienen con respecto a los reguladores lineales. Perdón por la desprolijidad, pero quería que entre todo más o menos en cuadro la primera prueba y el pequeño inconveniente que tuve al principio. En primer lugar, hagamos justamente la prueba del ejemplo teórico. Voy a estar alimentando con 10 volt con esta fuente a la fuente que estamos ensayando, y a la salida ya la configuré para unos 5 volt y tiene una resistencia de 5 watts. A ver, ahí está, 5 watts, 5,6. Nos va a dar más o menos, un poco menos del ampere que nosotros habíamos hecho en el cálculo teórico. Calculemos la eficiencia que tiene esta fuente como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Entonces repaso cómo está conectado. Tengo mi fuente que está alimentando la fuente de CDC, cuya salida está conectada al medidor de tensión y corriente, que a la salida del mismo tenemos nuestra carga, en este caso la resistencia de 5,6 ohms. Así que vamos a prender. Tenemos, este es el LED de encendido azul y este es el LED de limitador de corriente rojo, y ahora les voy a explicar por qué y tuve problemas con eso. Bueno, hagamos los primeros cálculos. Ahí estoy, más o menos estamos en la 5 volt por 0.897 amperes. Estamos teniendo la salida 4.48. Uy, no sé si no se vio nada. Bueno, 448 watts. Si esto lo divido por los 6.053, estamos teniendo una eficiencia del 74% en nuestra fuente. Así que es muy bueno. No hay absolutamente ningún componente que esté calentando. Lo único seguramente esta resistencia, que está casi al límite de su potencia y debe estar calentando bastante.
Pero bueno, lo importante es que la fuente funciona bien. Vamos a ver cómo regula. Bueno, lo mínimo 1,1, está perfecto, y de ahí para arriba. El problema que tuve con el LED de limitador de corriente, que ahora les voy a explicar rápidamente cómo funciona. Se supone que este es el comparador que va a estar comparando la tensión en la resistencia de bajo valor, que va a estar en serie con la salida, que en mi caso es simplemente este puente que ven acá. Ese puente justamente es el que estoy utilizando para censar la corriente de salida. Va a estar comparando eso con una tensión de este divisor resistivo. Entonces, cuando detecta que esta tensión es mayor a la del divisor resistivo, la salida se pone en 1, digamos unos 5 volts debería ser. Este LED debería conducir y acá voy a tener una tensión mayor a los 1,2 volts. Entonces el LM debería dejar de conmutar para que la salida directamente vaya a 0. De hecho, es algo que hablábamos con Alex y es una de las cosas que me interesa ver, porque los dos discutíamos a ver qué era lo que pasaría cuando tendría que limitar la corriente por tensiones que estén por debajo de los 1,2 volts. Y para mí lo que debería hacer es eso, directamente cortar la conmutación, cuando detecte que la corriente baja del límite, otra vez volver a conmutar y así se queda una especie de estado on-off. Eso va a ser interesante verlo en el osciloscopio, a ver qué sucede. El problema que tuve es que en principio utilicé un LED azul y ustedes saben que la caída del LED azul es de unos 3 volts aproximadamente, y aparentemente este comparador, la salida cuando está en nivel alto no llega ni cerca de los 5 volts. Ahora lo vamos a medir. Entonces nunca me entraba en conducción, porque si nosotros tenemos 1,2 volts y acá tenemos 3 volts, mínimo tendría que tener 4,2 volts de salida operacional, y no lo estaba teniendo. Entonces nunca me limitaba en corriente. Es uno de los primeros factores que me complicó un poco la existencia. Así que tengan en cuenta, este LED por lo menos debería ser rojo, fundamental, un LED rojo. Vamos a ver eso. Acá tengo el Fluke. Voy a otra vez montarle esta resistencia. Ahí. La tensión no importa, la idea ahora es... Bueno, lo voy a subir un poquito. Está muy incómodo, pero no importa. La idea es verificar el límite de corriente. Vamos a ver la salida, que es justamente esta pata. Cuando se ponga el LED en rojo, quiere decir que va a estar limitando. No sé si para qué lado era. Ahí está. Fíjense que apenas llega a los 3, bueno, ahora porque está con carga, ¿no? Y quizás ese sea el problema. Pero bueno, en definitiva con el LED rojo anduvo bien. Este es el límite de corriente. Verificar ahí cómo va variando sin problemas. Y hasta con tensiones por debajo de los 1,2 para los cuales está regulado. Seguramente está conmutando, está en on-off. Eso va a ser interesante verlo con el osciloscopio. Así que esto es un dato importante a tener en cuenta. Y después quería comentarles, según esto, este otro, si los capacitores tanto de entrada como de salida tienen que tener resistencia a ser equivalente baja. Yo lamentablemente los que conseguí son comunes de este estilo. No sé, no creo que tengan resistencia equivalente baja. Otra de las sorpresas desagradables que me encontré al momento de probar esta fuente, que también hablábamos con Alex de Tuto Electro, es una falla muy grave que tiene, y voy a ver si la puedo reproducir. Sigo seteado con 10 volts, limitado a 3 amperes, 3,2 amperes. Activo. Bueno, la fuente está en 3,8 volts, no importa. Lo importante es el límite de corriente. Fíjense, yo ahora cortocircuito directamente la salida de mi fuente de CS. Me está limitando a 1 ampere, ¿no? Digamos que la quiero en 1 ampere. Ahí. Perfecto. O sea que la fuente baja la tensión lo suficiente como para tener esta corriente
limitada a 1 ampere. Bien, ahora, ¿qué pasa? Fíjense, yo apago mi fuente, o sea, dejo de alimentar todo, sigo con el cortocircuito a la salida y la prendo. Fíjense cómo la corriente se fue terriblemente, está limitando mi fuente de alimentación a 3,2 amperes y a la salida no sé qué corriente tengo. Es más, vamos a ponerle el fluke para ver qué corriente tengo. Eso es muy grave, porque si prenden la fuente con la salida cortocircuitada o con una resistencia quizás muy baja a la salida, el límite de corriente no estaría funcionando. Eso es gravísimo, pero saben que no es la primera vez que lo vi. Y ahora les voy a comentar. Vamos a poner esto en amperímetro. A ver, ¿a qué corriente? Como máximo tendría que ser 5 amperes, que es el límite del... si estoy en escala de 10, perfecto. 5 amperes, que es el límite del LM. A ver, vamos a ver. Activo. Bueno, 3,2. Más o menos. Probablemente sea lo mismo a lo que limita la fuente. Pero esto es gravísimo, porque ya les digo, si ustedes la prenden con la carga puesta y quieren que el límite de corriente funcione, van a tener esa desagradable sorpresa. Si la prendemos sin carga y después la cargamos, el límite de corriente funciona perfecto. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que nos está limitando la fuente con la cual alimentamos antes del control de corriente. Porque el control de corriente requiere unos 3 volts. Y vamos a ver si yo activo. Perdón, el control de corriente requiere como mínimo 6 o 7 volts. Y acá mi fuente está limitando en 5. Entonces no me llega a prender el 7805 para que me funcione el comparador, que es el que debería estar limitando la corriente. Entonces lo que había pensado yo es directamente que esta fuentecita nunca encienda activada, sino que tenga un botón para activar la salida posterior al encendido. Y era justamente lo que hablaba con Alex, y él me dio una solución magistral, elegante y sencilla, que no se me hubiese ocurrido en años. Simplemente hacer un retardo en esta pata de activación, un retardo con un RC. Entonces digamos que la fuente enciende y recién al segundo activa su salida. De esa forma debería funcionar bien. Vamos a chequearlo a mano con la pata 3. Esta es la pata 3. Cuando lo conectan a masa se activa la salida, que sería este. Yo ahora la levanto, entonces no debería activar. Conecto. Tengo tensión. Y ahora activo. Y perfectamente el límite de corriente está funcionando. Así que son esas cosas que quizás no se me hubiesen ocurrido en años, y Alex en 2 segundos me lo dio. Es un maestro. Simplemente vamos a hacer un retardo con un RC. Creo que con un RC solo no alcanza, hay que poner algún transistor o algo, porque deberíamos tirar a masa esa pata. Así que eso es lo que le voy a agregar. Pero fíjense cómo con esta otra fuente hacía exactamente lo mismo. Yo les voy a dejar en la descripción el video del review de esta fuente, y más o menos a los 19 minutos, no lo vean todo porque se van a dormir y no quiero que suceda eso. A los 19 minutos les muestro esta falla. Si bien esta fuente que estoy armando ahora no es esta que está acá, no es el diseño que está acá, que de hecho voy a apagar esto, pues, que esta tiene este otro integrado que no pude conseguir, el XL4005, pero yo creo que tiene exactamente el mismo control de corriente y el mismo problema. Fíjense, ahí tiene un 78L05, ahí se ve, y acá tenemos el LM358, así que seguramente están usando la misma técnica para limitar la corriente, pero tienen esa falla. Cuando nosotros la encendemos con la salida cortocircuitada o con una resistencia muy baja, el límite de corriente nos deja de funcionar, y eso es muy grave. Así que ahora la idea es tratar de modificar levemente el circuito, agregarle acá un transistor, un circuito RC y probar eso. Pero seguramente quedará para la próxima, así que los espero en el próximo video. Nos vemos.